Buenas noches nuevamente, mis hermanos. Dijo Jesús en Juan 13:35, la primera parte: en esto conocerán todos que son mis discípulos, mis seguidores. Vamos a orar. Señor, Padre bueno, Dios todopoderoso, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que haces, Señor. Y mi Dios, hoy venimos a ti, Señor, unos queriendo escuchar tu palabra y yo queriendo emitirla, Señor. Solamente el poder de tu Espíritu, Señor, es el que hace la obra en los corazones de cada uno de nosotros, mi Dios. Mas yo te ruego, Señor, que te hagas presente, Señor. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, la que necesitamos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Tu palabra es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos hace conocerte más y más, Señor. La que nos hace vivir como tú quieres que vivamos, Señor, agradándote en todo. Eso es lo que queremos, Señor, agradarte en todo, Señor. Háblanos hoy, mi Dios. Usa este vaso de barro, Señor, para emitir tu palabra, Señor, y que tu nombre, solamente tu nombre, Señor, tu santo nombre sea glorificado en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que para la gloria y honra tuya, Señor, este mensaje llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Así dijo el Señor Jesucristo en un contexto de su vida, de imitar su vida. Me toca cerrar esta serie, hermosa serie, de las cuales estudiamos a lo menos unos 3-4 meses aproximadamente, y el Señor hablándonos acerca del carácter, ¿verdad? Todos tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Todos de alguna forma tenemos una forma de ser que se forjó de una u otra forma, ya lo veremos. Pero antes de iniciar, yo quiero contarles algo. Esto también lo escuché del pastor Chuy y me gustó mucho, y quiero compartírselos, del pastor Chuy Olivares, y quiero compartírselos a ustedes. Dice que una vez un grupo de vendedores fue a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo a sus casas para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus boletos, portafolios, iban corriendo. ¿No les ha pasado así de pronto? Vamos corriendo al aeropuerto porque ya casi nos deja el avión. Y vamos corriendo por todos los pasillos ahí buscando la sala, como si estuviera tan pequeño el aeropuerto, ¿no? Más si te toca el de México o esos aeropuertos grandes, ¿no? De repente, sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas y las manzanas salieron volando por todas partes. Sin detenerse y ni mirar atrás, los vendedores siguieron corriendo y apenas alcanzaron a subirse al avión, todos menos uno, ¿sí? Este se detuvo, respiró hondo y experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de las manzanas. Le dijo a sus amigos que siguieran sin él, y les pidió a uno de ellos que al llegar le avisaran a su esposa, le llamaran a su esposa y le explicara que iba a llegar en otro vuelo más tarde. Luego se regresó a donde estaba el puestecito ya todo derramado ahí y se encontró con todas las manzanas tiradas por el suelo. La sorpresa de este hombre fue enorme porque al darse cuenta de que la dueña del puesto era una niña ciega, estaba cieguita, la encontró llorando con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella tanteaba por el piso tratando de encontrar las manzanas en vano, de recogerlas, mientras la multitud pasaba pues sin detenerse y sin ayudarla, sin importarles su condición. El hombre se arrodilló
con ella, juntó las manzanas, las metió a las canastas y les ayudó a montar el puesto nuevamente. Le ayudó. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que muchas se habían golpeado, magullado. Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: pues toma estos 1,000 pesos por el daño que hicimos. ¿Está bien? Ella, llorando, asintió con la cabeza y dijo que sí. Él continuó diciéndole: espero no haberte arruinado el día. Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña le gritó: oiga, señor, espere. Él se detuvo, la volteó a ver y ella continuó diciendo, pero no sabía, ¿verdad? Que no lo veía, que se había detenido. Oiga, señor, ¿usted es Jesús? Así le dijo. Él se paró en seco y dio varias vueltas antes de dirigirse a abordar el otro vuelo, con esa pregunta ardiendo en su interior y vibrando su alma de que si él era Jesús. Jesús dijo en este pasaje: en esto conocerán todos que son mis discípulos. En este último mensaje, en este último tema que vamos a hablar tocante a las debilidades del carácter, nuestro carácter, estudiamos ya hasta el jueves pasado 18 temas que todos tienen que ver con la debilidad de nuestro carácter. ¿Alguno de ustedes se identificó con alguno de ellos? Yo creo que me faltan manos a mí. Porque fueron 18 temas que el Señor nos dio para reflexionar en ellos. El Señor los puso en el corazón del pastor para que eso se emitiera a su iglesia. ¿Sí? Porque el Señor conoce las necesidades que hay en su iglesia, en su pueblo, en su cuerpo. ¿Con cuál nos identificamos más? Y entendimos que debemos sí o sí trabajar en ellos. No responda, usted respóndase a sí mismo. ¿Con cuál? ¿Cuál de esas debilidades nos está causando serios problemas? Porque si se trata del carácter, pues hay tipos de carácter que nos mete en problemas, en serios problemas, ¿sí o no? Ya sea en el hogar, ya sea con la esposa o con el esposo, con los hijos, o con tu papá o con tu mamá, o en la escuela, o con los profesores, o en el trabajo, con tu jefe, con tus compañeros. ¿Qué haces? ¿No? Y aquí surgen unas preguntas que yo escribí aquí, que el Señor pues obviamente me hacía primeramente a mí, ¿verdad? Así como esta niña que no veía, pero por la forma de ser de este hombre, ella creyó que era Jesús. Ella no veía, pero los que nos ven, aún nos ven siendo víctimas, victimizándonos de todo lo que sucede. Les voy a dar un breve recordatorio de los temas de los títulos del tema que hemos visto. ¿Sí se acuerdan del primer tema? Es ese carácter victimista. ¿Nos ve la gente o nuestros hijos que somos inconstantes en nuestra fe? Es el incrédulo. La gente, cuando nos escucha o sabe que somos cristianos, ven que somos impacientes, que somos imprudentes, orgullosos, desobedientes, incrédulos, hipócritas, emocionales, religiosos, afanados, mentirosos, traicioneros, codiciosos, ingratos, insensibles, impetuosos o lisiados del corazón, resistiéndonos a sanar del corazón precisamente. Esos fueron todos los temas que nosotros tocamos aquí, se expusieron y cada uno sabrá qué tanto abrazó el mensaje y qué tanto trabajó y qué tanto avanzó en esa reformación de carácter.
O ven que somos seguidores de Jesús, todo lo contrario, que somos seguidores de Jesús, ven el amor, la compasión, la misericordia que ha habido, que hay en nosotros, o que se ha desarrollado en nosotros por el mismo Señor, por gracia del Señor. Hermanos, debemos tener muy presente que un cristiano no lo es de nacimiento, ni porque nos hayan llevado la pila del bautismo. Desde pequeños no nacemos siendo cristianos. No sucede algo mágico con el agua, o aún incluso bajando a las aguas, no sucede nada mágico. Debemos de tener muy presente eso. No lo es de nacimiento. Uno se hace cristiano en el momento que empieza a creer en Jesús como el Señor y único Salvador, como el único Señor y como el único Salvador. No hay más. Solamente es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades. No, Él dijo yo soy el camino, el único camino. Se es cristiano por haber nacido de nuevo y haber nacido del Espíritu Santo. Así le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ay Señor, yo ya casi llego a los 90, ¿cómo puedo volver a entrar al vientre de mis madres? No, Nico, no es así. Es el agua, es el Espíritu, ¿sí? Se nace del Espíritu Santo, el cual produce en nosotros, cuando el Espíritu y nosotros le decimos que sí a Jesús, el Espíritu viene, habita en nosotros y empieza una obra regeneradora, principalmente en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar. Pero que también esa obra regeneradora afecta nuestro carácter para bien. ¿Cuántos lo creen? Para bien. Ese carácter, esa forma de ser, ya sea impulsiva, incrédula, victimista, ingrato, cualquiera de las que nombramos, y faltaron más. Entonces Cristo está diciendo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor. Hay muchos que siguen a muchas cosas o muchas personas. Hoy le llaman en las redes, ¿los qué? Los followers. Pero aquí somos los followers ¿de quién? De Jesús. Somos los seguidores de Jesús. Eso es un discípulo, alguien que aprende de Él. Es decir, que sus seguidores son o deben ser distinguidos por algo. Es decir, que tendrán una cualidad que será notoria a la vista de muchos y que nos identificará como seguidores de Jesús y como hijos de Dios. ¿Sabes qué cosa es? El carácter de Jesús en nosotros. El carácter de Jesús en nosotros. Jesús está diciendo que si nuestro amor, que si nuestro carácter es semejante al suyo, será una demostración evidente, hasta para los que no ven, de que somos sus discípulos, de que somos sus seguidores. Una persona con un carácter, con todos los atributos de los títulos que tocamos las semanas anteriores en esta serie, no se identificaría como un seguidor de Jesucristo, como un cristiano. Alguien impulsivo, alguien airado, alguien que se enoja, alguien que se irrita fácilmente y empieza a echar sapos y culebras por todos lados. Eso no es una demostración de ser un seguidor de Jesús. Como cristianos debemos de reflejar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Lo cantamos hace un rato. Cantamos Cristo te amo, y a cada instante en mi caminar, que mi vida sea la melodía que a ti te gusta escuchar. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor. Lo cantamos hace un rato.
Pero parece ser que todavía a algunos nos cuesta ese compromiso con el Señor, de andar como es digno del Señor. No somos perfectos, eso es cierto, pero tenemos a Jesús que nos limpia, nos perdona, nos recibe si nos arrepentimos de corazón. Esa perfección llegará hasta el momento que Jesús venga y nos recoja. Entonces, como cristianos debemos de reflejar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro andar diario. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos decimos cristianos? ¿Seguro? Y cuando alguien se te mete así de pronto, o cuando llegas a la casa y llegas asoleado, cansado y no hay ni de comer, porque no hubo oportunidad de hacer comida. Está frío este lugar, ¿eh? Sí, pasa. O en el trabajo, cuando tu jefe te manda a hacer cosas que no son tus actividades. ¿Yo por qué? Eso no me corresponde a mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos decimos ser cristianos? Entonces, el carácter de Jesús debería verse reflejado en nuestras vidas. Aún hay muchos cristianos que aún le están batallando con estas debilidades del carácter. Pero escucha bien lo siguiente: el carácter de Jesucristo no es solo un modelo teórico en la Biblia. Por cierto, aquí está mi Biblia. Tenemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y a través de la palabra del Señor es que le conocemos y decimos, wow, qué tremendo Jesús, qué vida perfecta, qué vida la de Cristo, la del Hijo de Dios. Bueno, no es una teoría. El carácter de Jesucristo no es solo un modelo teórico en la Biblia para admirar, sino un modelo teórico para imitar. Amén. Para imitar. No solamente para decir, wow, Jesús hizo esto, hizo lo otro, se portaba así. Mira, que pone la otra mejilla, que lleva 2 millas con el soldado romano, que hace esto, que hace el otro, que se quedó callado. Wow, eso es para imitarlo. Él dice la palabra que Él nos fue ejemplo de vida, conducta y carácter. Es un llamado a ser transformados y vivir de acuerdo con su ejemplo. En Mateo 11:29, Jesús nos reveló 2 cosas que debemos aprender de Él, aquellos que nos decimos ser cristianos. ¿Qué dijo que aprendiéramos? ¿Lo tenemos? Mateo 11:29. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice? Y aprended. ¿Qué cosa tenemos que aprender de Jesús? 2 cosas. Ser mansos y humildes como Él. Así era el carácter de Jesús. Así es como lo generaliza Mateo, y en eso engloba todo el carácter de Jesús. ¿Sí? Con esto Él nos deja ver su naturaleza, la naturaleza de su carácter, el cual quiere que nosotros aprendamos. Y con su vida, que fue demostrada a lo largo de su ministerio, nos dejó ejemplo para vencer las debilidades del carácter, aprendiendo de su carácter. ¿Cómo se llama nuestro tema hoy? Venciendo las debilidades del carácter. O diga, de mi carácter. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Pues conociendo a Jesús, mis hermanos. Mucha gente, y todavía ayer le predicaba yo a un par de compañeros ahí en la hora de comida, y ya les dije como tal cómo era el evangelio de Jesucristo. Ellos son muy religiosos, están muy abrazados a la religión,
Entonces, yo con esto les dije, a ver, cómo ustedes, si se mueren hoy, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Y ellos me dijeron, eso nadie lo sabe. ¿Cómo? Le digo, ustedes están muy entregados. Yo sí lo sé. Mi Cristo, mi Dios, me da la seguridad de a dónde voy después de que muera. Si tú no tienes la seguridad, entonces no conoces a Dios y no podemos vivir conforme a Dios. Entonces, al conocer a Jesús, nos muestra su naturaleza, nos muestra el carácter del Padre en la vida de Jesús. Amén. Y con su vida, que fue demostrada a lo largo de su ministerio, nos dejó el ejemplo para vencer las debilidades de nuestro carácter. ¿Cuántas veces no se enfrentó, o más bien no lo confrontaron o se enfrentaron a él para hacerlo caer en mentiras, en calumnias, en pruebas? ¿Sí se acuerdan? Muchas de las formas, trampas para hacerlo caer, para hacerlo blasfemar, para hacerle de todo tipo de cosas, pero Cristo siempre mostró un buen carácter, el carácter que usted y yo tenemos que mostrar. Hermanos, como cristianos nuestra meta es permitir que Cristo viva en nosotros, y esto es reflejando las cualidades de su carácter en nuestro diario andar. Dicho carácter se encuentra escrito también en las bienaventuranzas que enseñó Jesús. Esto lo enseñó el Señor muy claramente al comienzo de su ministerio público, en lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte, en Mateo 5, 3 al 10, donde seguramente ese sermón, si lo leemos metido, si lo leemos en el Espíritu, nos tiene que simbrar también a nosotros. Seguramente ahí simbró, tocó corazones, hizo reflexionar a todos aquellos a quienes le estaban escuchando. Allí el Señor enseñó cuáles son las verdaderas características de sus seguidores, características que Dios desea que haya en ti y en mí. ¿Para qué? Para que, como dice Mateo 5:45, ayúdenme a buscarle por ahí, que dice: ¿lo tenemos? Dice: para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Para eso. Se trata del mismo carácter de Dios que nos ha sido manifestado en la persona de su Hijo Jesús, y que ahora quiere que se reproduzca en ti y en mí. ¿Qué cosa quiere que se reproduzca? ¿Qué cosa se habló en el Sermón del Monte? Habló Jesús de un espíritu pobre, de tener mansedumbre, de ser o de practicar la justicia en todo lo que hagamos, de ser humildes, de ser misericordiosos, de ser de corazones limpios o puros, de ser pacificadores, de estar en paz con todos. Si esta niña cieguita, por ese hecho, por ese acto de ese hombre que hizo, creyó que era Jesús, y esa niña que no veía creyó eso, los que nos ven, ¿por qué aún no han creído? Sí, hay muchas circunstancias por las cuales no han creído. El tiempo es el tiempo de Dios, ¿verdad? Para que crean. Pero muchas veces nosotros abonamos para retener esa transformación, para que las personas que nos rodean, sean nuestros padres, inconversos, amigos, compañeros, jefes, que ellos sí nos ven que no tenemos el carácter de Cristo, y nosotros abonamos a la demora de su conversión. Leyendo estos capítulos de Mateo, no nos queda ninguna duda de que Dios tiene grandes expectativas en cuanto a nosotros. Mateo 5:48 dice: sean pues
perfecto como, no es, como su Padre que está en los cielos, es como, es perfecto. Pero hermano, perfecto, ¿cómo perfecto? Miren hermanos, la perfección aquí se refiere a la madurez espiritual que capacita a un cristiano para imitar a Jesús en su carácter. Es esa perfección la que quiere el Señor que alcancemos, el carácter de Jesús. Pero bueno, ¿cómo podemos vencer esas debilidades del carácter? Para vencer las debilidades del carácter es necesaria la disciplina del Señor para forjar ese carácter. ¿Cuántos de nosotros deseamos ya no batallar con esas debilidades? Deseamos ya no batallar con la ira, con el enojo, con la impaciencia, con las malas palabras, con las groserías, con las mentiras, con la imprudencia, con la impetuosidad. ¿Cuántos todavía le estamos batallando con eso? Y ya no queremos ser débiles en eso. Sin duda, hermanos, hay muchos factores que forjaron nuestro carácter. Y muchos de ellos, lejos de ser un carácter fuerte, es un carácter débil. Realmente es un carácter débil. Muchos aprendimos y desarrollamos ese carácter débil. De hecho, miren, la palabra carácter proviene del griego charácter, que significa marca o cualidad distintiva. Y este término se deriva del verbo charateín, que significa hacer una incisión o marcar. El origen de la palabra está relacionado con la marca que se les ponía a los animales. Pero si nos remontamos un tiempo más atrás, con los romanos, ellos crearon un artefacto que le llamaron charácter. Ese artefacto era como una prensa en la cual ponían el rostro del emperador en ese momento y lo imprimían con fuerza para que en la moneda quedara grabado el rostro del emperador. Y a eso le llamaban el charácter. Oye, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer monedas. Tráete el charácter. Y venía la prensa, apretar fuerte el hierro, el metal, para que quedara bien grabado ese carácter. Pues también se usaba para los animales, lo que nosotros conocemos hoy, el hierro que le ponen al ganado, ¿no? Que lo funden en fuego y se lo ponen al ganado. Pues ese es el carácter en sí. Pero como les decía, muchos o todos nosotros desarrollamos el carácter que hoy tenemos por lo que vimos en casa. En nuestros hogares, como padres, ¿cuántos son padres aquí? Forjamos el carácter de nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos forjando en ellos? ¿Un carácter firme en el Señor o un carácter débil, hermanos? ¿Cómo te forjaron a ti en casa? ¿Cómo se desarrolló el carácter en tu casa? ¿Qué es lo que tus hijos o nuestros hijos están aprendiendo de nosotros?
Porque luego como estamos tratando a nuestra esposa o a tu esposo, así luego ellos imitan lo mismo, ¿eh? Ya los ves tratando así a la novia, ni siquiera a su esposa. ¿Qué es lo que estamos forjando en ellos, mis hermanos? ¿Un carácter fuerte o un carácter débil? Entiéndase lo que ya les dije, de carácter fuerte y carácter débil. Joven, en tu trabajo o en tu escuela, ¿qué es lo que está formando tu carácter? ¿Son las circunstancias o es Cristo quien lo está formando? Porque las circunstancias, las personas con las que te rodean, que de pronto son duras algunas, te hacen ser, no, no, yo no me voy a dejar de se la voy a hacer igual, me la va a pagar. ¿Cómo forjan? ¿Cómo está forjando tu carácter, joven? Porque ahora pasas más tiempo fuera, ya sea que trabajes o ya sea que estás estudiando, pasas más tiempo en la calle que en tu casa. Y muchas veces adopta el carácter de los desconocidos. Pero Pablo dice en Efesios 4:20, le decía a los efesios, tocante a las debilidades, mas ustedes, Efesios 4:20, mas ustedes no han aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que hemos aprendido de Cristo, mis hermanos? ¿Qué es lo que hemos aprendido de Él? ¿Qué es lo que aprendemos cuando lees las Escrituras y lees acerca de Él y de su vida y de su obra y de su ministerio, de su andar? ¿Qué es lo que has aprendido de Él? En todo el tiempo que llevamos siendo cristianos, ¿qué hemos aprendido de Cristo, mis hermanos? ¿Hemos avanzado en algo o seguimos estancados o incluso yendo hacia atrás? ¿Qué, mis hermanos? Muchos conocemos toda la teoría del carácter del Señor, pero ahí se queda. Pero Cristo no solo quiere que lo sepamos, sino quiere que lo llevemos a la práctica, que lo vivamos. Por eso dice Jesús en Juan 13:15, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, así ustedes también hagan. ¿Qué es lo que no hemos aprendido de Cristo? Ahí mismo Efesios 4:21, Pablo hace la lista y saca la lista y empieza a decir, si en verdad le han oído, ¿cuántos han escuchado de Dios? Hemos escuchado de Dios desde que nos convertimos. Hemos escuchado temas que han llegado a nuestro corazón, a nuestra mente, pero ¿qué tanto ha obrado en nuestro andar, en nuestro cambio? Y dice Pablo en Efesios 4:21, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojémonos de ese viejo hombre que ¿cómo está, hermano? Está viciado, está corrompido. No hay nada bueno en él. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el carácter de Dios, es el carácter de Jesucristo. 25. Por lo cual, desechando que, ahí están los caracteres, otra vez el carácter débil. Desechando la mentira, hablen qué. Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. ¿Te puedes enojar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tanto? Airaos. Va a llegar momentos en los que a lo mejor sientes que te hierve la sangre, dicen por ahí algunos, pero
no peques, no pequemos. Como que esto es algo natural en nosotros, ¿no? El airarnos. El Señor tenía ira también, el Señor Jesucristo, pero era santa, era justa. Y a veces nosotros por pequeñeces, por cosas sin sentido, insignificantes, nos enojamos hasta la muerte. Pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Esto es lo que hacía Cristo, no daba lugar al diablo. El que robaba o el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Ay, hermano, es que eso es difícil, pero ya son las últimas serpientes que me quedan. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Yo no sé, pero hay hermanos que así de manera natural se les salen. Estamos acá hablando, ¿no? Y que de pronto yo, ¿cómo, hermano? Ninguna palabra corrompida, eso ya no es un lenguaje de nosotros. ¿Ustedes creen que así identificarían a Cristo? No, es una debilidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo importante que lo vamos a ver al final. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes ese carácter amargado, hermanos. Está diciendo Pablo allí, quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Ay, hermano, yo creo que esto es un recordatorio, ¿verdad? De los temas anteriores. Toda gritería, maldiciones, malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Aún todavía están batallando, mis hermanos? Hoy es otra oportunidad. Si escuchas hoy su voz, no te detengas y obedece, mi hermano. Necesitamos despojarnos de todo carácter malo en nuestro corazón. De todo ese carácter que no le agrada al Señor. Fíjense, vamos a buscar Romanos 6:12, por favor, acompáñenme. ¿Si traen Biblia, hermanos? ¿No se oye Biblia? ¿O es porque hoy es jueves? Romanos 6:12 dice así: no reine pues, ¿qué cosa, hermanos? El pecado, ¿en dónde? En su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine pues ese pecado, de modo que obedezcamos esas bajas pasiones, esos malos deseos, de modo que obedezcas a la ira cuando alguien viene, tu hijo, tu esposa, lo que sea, y te saca de tus casillas y de inmediatamente te prendes. No obedezcas a eso, que no reine ya más, dice Pablo, que no reine en ti el pecado. De modo que obedezcas, que lo obedezcas a seguir mintiendo, a seguir siendo ingrato, a seguir siendo incrédulo, a seguir siendo deshonesto. No reina el pecado en nosotros. No podemos permitir que siga albergando ningún mal en nosotros.
Como les dije hace un momento, dicen por ahí, es que mira hermano, son las últimas serpientes que me quedan. Pero ya esta es la última, ya, no hay más. No, todas las serpientes deben de ser erradicadas si Cristo reina en lugar del pecado, hermanos. Amén. Deben de ser erradicadas, no debe haber ni una sola serpiente. Y si llegara a salir, es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y no volverlo a hacer. Por eso dice, no reine pues el pecado en ustedes. No obedezcamos a nuestras bajas pasiones. Hermanos, ¿de qué forma podemos vencer las debilidades del carácter? ¿Qué armas tenemos? ¿Qué armas nos ha dado el Señor para vencer las debilidades del carácter? Tenemos el arma más poderosa. ¿Sabe cuál es? Tenemos el arma más poderosa para vencer. Es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Juan 14, 16. Acompáñenme por favor ahí. ¿Lo tenemos? Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Otra versión dice así: y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayudará en todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero no solo eso, sino que también nos ayudará en nuestras debilidades. Él está ahí y está en nosotros y nos los dio Jesús para ayudarnos en todo. Así lo está diciendo el Señor: yo les enviaré al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en ti? Y luego entonces, ¿por qué nos domina la carne? Él está ahí para ayudarnos y yo creo que ese es el problema, que no apelamos a Él para la ayuda. Nos olvidamos de que Él habita en nosotros y Él está siempre con nosotros y en nosotros. Él no solamente está en nosotros, sino que también nos ayudará en nuestras debilidades. Busquen por favor Romanos 8:26. ¿Lo tenemos? Amén. Yo lo tengo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente para confirmarles que, hermanos, es difícil. Si tuvieras cómo es mi esposo, si tuvieras cómo es mi esposa, si tuvieras cómo es mi jefe, si tuvieras cómo son los profesores, no hombre, o mis compañeros. Eso es una excusa, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, dice en la Nueva Traducción Viviente, y el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué, hermanos? En nuestra debilidad, y el carácter es una debilidad. Tenemos que dejar que el Señor moldee nuestro carácter. ¿Y sabes qué? Dios ocupa de las circunstancias o de las pruebas para que notemos, para que veamos, para que percibamos la gran necesidad que tenemos de ser transformados. Con Israel lo hizo. Israel tuvo que ser sometido a pruebas por Dios por su bien, para que se diera cuenta de la gran necesidad que tenía de cambiar el carácter incrédulo, orgulloso, soberbio, idólatra e impulsivo.
Necesitaba ser cambiado, necesitaba ser transformado, pero necesitaba ser tratado por Dios. Y a lo mejor tú estás siendo tratado por el Señor en este momento. Fíjate cómo dice Deuteronomio ahí mismo en Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 8:2. Y esto te va a hacer sentido del trato de Dios por el que estás pasando ahorita. Le dice Moisés al pueblo, le dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso ¿a qué, hermanos? A prueba. ¿Para qué, hermanos? Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Mis hermanos, las pruebas por las que estamos pasando puede ser un trato de Dios para que veas la debilidad de tu carácter y en lo que Dios quiere tratar contigo para transformar ese carácter. Pero debes saber algo: si Dios nos tiene pasando por pruebas, cualquier prueba que sea, sintámonos dichosos, porque en esas pruebas Dios quiere forjar nuestro carácter. Israel no se dejó. Anduvo vagando 40 años en el desierto y no se dejó, y Dios mandó una prueba tras otra prueba para que ellos vieran la debilidad de su carácter. Mas nosotros hoy lo entendemos, hoy lo vemos, hoy lo leemos y podemos entender que las pruebas por las que estamos pasando o pudiéramos estar pasando es para mostrarnos que necesitamos fortalecer nuestro carácter, tener un carácter como el de Cristo. En esas pruebas Dios quiere forjar nuestro carácter para que seamos como Cristo. ¿Cómo? Mansos, humildes, obedientes, con un carácter verdaderamente fuerte, no débil. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Y miren, hermanos, si seguimos leyendo ese pasaje en esa versión, podemos darnos cuenta que la paciencia nos da un carácter firme. Dice Romanos 5:3, dice: también nos alegramos al enfrentar ¿qué, hermanos? Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esto es la paciencia, se refiere a la paciencia, ¿sí? Que es lo que muchas veces no tenemos. No resistimos la prueba. Y eso es paciencia. Versículo 4. Y la paciencia, dice aquí, la resistencia, desarrolla ¿qué cosa, hermanos? Dígalo fuerte. Ahí está, hermano. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que no hemos aprendido a orar, pero que gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que realmente intercede por nosotros en lo que realmente necesitamos. ¿Cómo es eso? Vamos a seguir leyendo. Ahí en Romanos 8, 26, que continúa diciendo, dice: el Espíritu Santo, en esta versión Nueva Traducción Viviente, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos, digan conmigo, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero ¿quién sí sabe? Él sí sabe lo que necesitamos. A lo mejor tú puedes estar pidiendo por esa sanidad, pero Dios realmente quiere tratar contigo con esa prueba. Señor, el Espíritu ahí a lo mejor diciendo: no, que aguante más,
que aguante. Todavía no es momento. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos, dice en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, que conoce qué cosa, cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu que hace, intercede por nosotros, los creyentes, pero checa lo siguiente, en armonía con la voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios pasarnos por las brasas, pasarnos por el fuego de prueba, pasarnos por el desierto para forjar nuestro carácter, es bueno. Es bueno. Porque si te llegas a desesperar en la prueba y haces otra cosa que no conviene ni a ti ni a tu familia, habrás perdido todo. ¿Estás cansado, hermano? Voy a ir terminando, le voy a pedir a los músicos, por favor, que pasen. ¿Estás cansado de ese carácter que sabes que Dios quiere que te despojes? Vamos a orar a Dios. Hay algo en nosotros que está intercediendo cuando oramos por esas debilidades. ¿Cuántas veces no le has pedido a Dios, Señor, quítame este carácter? Quítame esta forma de ser, Señor, yo no quiero ser así. ¿Cuántas veces? Le voy a pedir que se ponga de pie, mis hermanos. Estamos próximos a empezar una serie muy hermosa. A lo mejor muchos todavía no han comprendido qué es el Espíritu Santo en nosotros. Pero si tú tienes debilidades, ahí está el Espíritu contigo, en ti. Y vamos a orar a Dios con la seguridad y la confianza de que alguien mayor, con M mayúscula, alguien mayor está intercediendo más vehementemente por ti y por mí en lo que en realidad necesitamos. Fe, confianza, seguridad, paciencia, qué sé yo, hermano, la debilidad que tú tengas. Yo ya identifiqué las mías y pido al Señor que Él me ayude. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Dominio propio. Es decir, que nos ha dado la capacidad para soportar, para aguantar, para dominar ese mal carácter o ese débil carácter. Porque el Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Nos ha dado autocontrol. Pero si te dejas dominar por la carne, difícilmente el Espíritu prevalezca. Muy difícil. Si no todo lo contrario, ¿sabes qué? Se contrista. Se contrista el Espíritu Santo. Se pone triste. El Espíritu Santo que habita en nosotros está en nosotros para ayudarte, para ayudarme en toda tentación.
en todo pecado y en toda debilidad del carácter, mis hermanos. ¿Lo crees? Nosotros no sabemos orar como debiéramos, mi hermano, pero el Espíritu Santo intercede. Y yo no quiero evidenciarte ni mucho menos. ¿Cuál es tu debilidad, mis hermanos? Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu debilidad? ¿Con qué Dios se está tratando y te trae en el desierto y no te has dado cuenta, o ya te diste cuenta y te resiste? ¿Con qué, hermano? Él nos ha mostrado el camino, nos dice por dónde debemos andar, nos ha dado a entender con todas estas enseñanzas el bien y el mal, y lo más mal que nos hace no ceder al Señor. Y lo único que tenemos que hacer es esforzarnos en su gracia, en la gracia del Señor, mis hermanos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, mis hermanos. No se trata de evidenciar a nadie, pero si tú quieres, alza tus manos y puedes reconocer ante Él. Es ante Él, no es ante mí o ante el pastor o ante la gente. Es ante Él. Es ante Él decirle: Señor, yo había creído que así me forjaron mis padres, así me formaron, Señor, y adopté este carácter duro, insensible. Todavía tengo problemas con mi boca, Señor. No glorifico tu nombre como un hijo tuyo, dándote la gloria y la honra, sino que todavía las palabras deshonestas, groseras están en mi boca, Señor. O aún la mentira, Señor, no he podido dejarla. Te ruego, Dios, tú que me has dado tu Espíritu, Señor, que venga a mí, Señor. Lo he contristado, lo he entristecido, Señor, con mi conducta, con mi mal carácter, Señor. Y siento que posiblemente se ha alejado de mí. Lo he alejado yo de mí, Señor. Ayúdame, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes en mis debilidades, Señor. Y sé que tú estás intercediendo en este momento con esos gemidos indecibles, inexplicables, Señor. Desgarrándote, Señor. Desgarrándote, Espíritu Santo. Diciéndole a nuestro Dios Padre que es en realidad lo que necesito yo, Señor. Lo que es conforme a tu voluntad, Señor. Te entrego, Señor, estas debilidades. Dígale al Señor, mi hermano: te entrego estas debilidades, Señor. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más, Señor. Te entrego la ira, Señor. Quiero que gobierne tu espíritu todo mi ser, Señor. Gobierna mi ser, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Gobierna mi vida. Que yo pueda ver a Jesús y que pueda imitarlo. Y que la gente pueda ver a Cristo en mí. Porque su carácter está en mí. Ayúdame, Señor. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado
el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Mira el Señor. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. Dile al Señor y reconócelo y dile: no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En mí no está la fuerza, Señor. Está en tu espíritu que me has dado, Señor. Solamente en ti, Señor. Dile al Señor: me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar, Señor. En tu gracia me esforzaré. Oh sí, Señor, dile a Él. Solo en ti, Jesús, En Él está el poder, mi hermano. Reconócelo y dile: no en mí, no en mí. Dile, Señor: quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Oh sí, Señor. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, Jesús, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Sí, Señor. Quiero permanecer en ti, Señor. Dile al Señor lo que harás. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer.
mí. Solo en ti, Jesús, solo en ti, 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 solo en ti. Sin duda, hermanos, hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros, es esforzarnos. Amén. Ya tenemos lo más poderoso en nosotros. Lo demás depende de ti y de mí.